Imagina que te sirven comida podrida mientras tus compañeros de clase disfrutan de comidas frescas para Amara. Esto no era imaginación, era su realidad diaria. ¿Fue un simple descuido o insinuó una verdad más profunda y preocupante? Los ojos de Amar se abrieron mientras miraba el marcado contraste entre su bandeja y sus compañeros de clase. El plato de su amiga rebosaba de verduras vibrantes y una pechuga de pollo jugosa mientras Amara sostenía una lamentable variedad de lechuga marchita, puré de papas poco apetitoso y una misteriosa hamburguesa de carne. La vista de su escasa ofrenda calmó incluso el hambre más fuerte con vacilación. Amara pinchó la lechuga marchita con su tenedor, las hojas se desmoronaron con su toque revelando bordes marrones que hablaban de edad y abandono. No pudo evitar preguntarse si incluso era seguro comer. La pregunta la molestaba, un susurro persistente de duda que solo amplificaba su creciente inquietud mientras estaba sentada allí contemplando su situación. La imagen del rostro orgulloso de su madre esa mañana brilló en su mente, un marcado contraste con su situación actual que hizo que su corazón doliera con decepción y la persistente sensación de que la estaban tratando de manera diferente por razones que no podía controlar. Reuniendo su coraje, Amara miró hacia el mostrador del almuerzo, sus ojos se encontraron con los de la señora del comedor y lo que vio le hizo helar la sangre. Allí, grabado en el rostro de la mujer, había una sonrisa inconfundible, fue fugaz y desapareció en un instante, pero Amara lo había visto claramente, esa pequeña expresión confirmó sus peores temores, esto no fue un error o un descuido, fue deliberado en ese momento, algo cambió dentro de Amara, la injusticia de todo, el descarado desprecio por su bienestar encendió una chispa de desafío en su pecho, tomó una decisión en ese momento, no dejaría que esto continuara, no sin luchar, con una respiración profunda, Amara se puso de pie, tray en mano, su corazón se aceleró mientras se acercaba al mostrador del almuerzo, cada paso se sentía como un esfuerzo monumental, no sabía exactamente qué diría o haría, pero sabía que tenía que hacer algo. Mientras se acercaba al mostrador, vio su reflejo en la superficie pulida, la chica que la miraba parecía diferente, de alguna manera más fuerte, más Amar no sabía que este pequeño acto de resistencia, esta decisión de enfrentar la injusticia de frente, sería el catalizador de una revolución en toda la escuela. Su coraje en ese momento inspiraría a otros a hablar para cuestionar el status quo y exigir un cambio. Las ondas de sus acciones se extenderían mucho más allá de la cafetería, tocando vidas y transformando una comunidad entera. Pero por ahora, mientras estaba frente al mostrador del almuerzo, Amara era simplemente una niña cansada de que se le hiciera justicia junto a su lechuga marchita. Zoe observaba desde el otro lado de la cafetería, con el corazón pesado por la preocupación durante semanas, había observado un patrón preocupante en la forma en que trataban a Amara durante el almuerzo de hoy, sin embargo, era diferente. Los dedos de Zoe temblaron levemente mientras agarraba su teléfono debajo de la mesa, lista para documentar la injusticia que temía que estaba a punto de desarrollarse mientras Amara se acercaba a la fila del almuerzo. Zoe quedó sin aliento. Vio cómo los hombros de su amiga se tensaban, una señal sutil de la ansiedad que Amara intentaba ocultar con todas sus fuerzas. La bulliciosa cafetería pareció desvanecerse en el fondo, las voces parlanchinas y las bandejas traqueteantes se convirtieron en un zumbido distante mientras Zoe se concentraba. Concentrada en la interacción que estaba a punto de tener lugar, el tiempo pareció ralentizarse cuando Amara llegó al frente de la fila, el corazón de Zoe latía con fuerza en su pecho mientras presionaba grabar a través de la pantalla de su teléfono, vio cómo la expresión de la señora del comedor cambiaba, un cambio sutil que envió un escalofrío por la columna vertebral de Zoe, los ojos de la mujer se entrecerraron casi imperceptiblemente mientras miraba a Amar, sus movimientos se volvieron bruscos e impacientes. Zoe captó la marcada diferencia entre las porciones repartidas a Amara y las que se les dieron a los estudiantes antes y después de ella a medida que se desarrollaba la interacción. Las sospechas de Zoe se confirmaron dolorosamente, las palabras de la señora del comedor se volvieron audibles a través del micrófono de su teléfono, su tono mezclado con desdén, sus comentarios, insultos apenas velados que hicieron hervir la sangre de Zoe, captó las reacciones de los estudiantes cercanos, algunos inconscientes, otros apartando la mirada en un silencio incómodo, el peso de lo que estaba presenciando se instaló pesadamente sobre los hombros de Zoe. Esta era una degradación sistemática, un ritual diario de humillación que Amara había soportado en silencio durante demasiado tiempo mientras Zoe continuaba grabando. Se dio cuenta del verdadero alcance de la resistencia de su amiga y su admiración por Amar creció junto con su enojo por la situación. De repente, el dedo de Zoe se resbaló casi terminando la grabación prematuramente, su corazón saltó a su garganta mientras buscaba a tientas el teléfono tratando desesperadamente de mantenerlo oculto mientras mantenía una vista clara de la escena. Un estudiante cercano la miró y Zoe congeló su pulso se aceleró después de un momento que se sintió como una eternidad.
El estudiante se dio la vuelta y Zoe dejó escapar un suspiro tembloroso cuando Amara se alejó del mostrador de almuerzo. Su bandeja estaba cargada con sus escasas ofrendas. Zoe finalmente detuvo la grabación, miró su teléfono y se dio cuenta de que ahora tenía evidencia irrefutable de la discriminación. Amar se enfrentó al video, capturó el trato desigual, las expresiones sutiles, el tono de voz y la tensión palpable que impregnaba toda la interacción. Zoe miró hacia arriba, sus ojos se encontraron con los de Amar al otro lado de la cafetería. En ese momento, vio el cansancio en la mirada de su amiga, la tranquila resignación que rompió el corazón de Zoe con renovada determinación. Zoe agarró su teléfono con fuerza, había capturado un momento que cambiaría todo para Amara y toda su escuela. La pregunta ahora era qué haría con esta poderosa evidencia condenatoria. El aire en la cafetería se espesó con tensión mientras Amara se acercaba al mostrador del almuerzo. Su corazón latía con fuerza mientras agarraba su bandeja, estabilizándose para lo que vendría. El familiar aroma de la comida institucional se mezcló con el acre sabor del miedo en su boca. Los ojos de la señora del comedor se entrecerraron mientras Amara se acercaba, una tensión familiar que se acumulaba entre ellas. Hoy se sentía diferente. Hoy Amara había decidido que no aceptaría simplemente lo que le dieran sin cuestionarlo. Disculpe, Amara, comenzó su voz vacilando levemente. Me preguntaba sobre estas verduras, se ven raras. Hizo un gesto hacia la lechuga marrón marchita y las zanahorias blandas en su bandeja. La respuesta llegó rápidamente como una bofetada en la cara. Si no te gusta, no lo comas. La señora del comedor espetó. Algunas personas deberían estar agradecidas por lo que se les da en lugar de querer siempre más. La implicación quedó en claro, el aire pesado e inconfundible. Amara sintió que sus mejillas ardían cuando el peso de las palabras de la mujer se posó sobre sus hombros. Esto ya no se trataba de la comida, se trataba de algo mucho más profundo, mucho más insidioso. Otros estudiantes se giraron para ver la charla habitual de la cafetería morir en un silencio incómodo. Docenas de ojos se clavaron en Amara, algunos curiosos, otros comprensivos y algunos inquietantemente indiferentes. Lo siento, Amara murmuró, las palabras que sabían a ceniza en su boca. No estaba segura de por qué se disculpaba, existiendo, atreviéndose a pedir el mismo trato que sus compañeros. La injusticia de todo amenazaba con abrumarla. Con la cabeza inclinada, Amara se retiró del mostrador, sus pasos rápidos e inestables mientras se hundía en su asiento. No era consciente de la cámara que había capturado toda la interacción. No sabía que su momento de valentía, por pequeño que pareciera, había sido documentado. Las acciones de la señora del comedor, ahora preservadas en video, eran más que solo crueldad individual, eran un reflejo de problemas sistémicos más profundos que habían supurado durante mucho tiempo debajo de la superficie de su aparentemente ordinario. La escuela, el racismo casual, el abuso de poder, la voluntad de los demás de hacer la vista gorda, todo eso se había destilado en esos pocos momentos en el mostrador del almuerzo, mientras Amara estaba sentada allí luchando por contener las lágrimas y picoteando desganadamente su comida. No era consciente de que las ruedas del cambio ya se habían puesto en marcha, la verdad que había sabido durante mucho tiempo pero nunca había podido probar. Estaba a punto de ser expuesta y nada en Emberfield High volvería a ser lo mismo. En la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, un momento de crueldad puede convertirse en un escándalo nacional, en un abrir y cerrar de ojos. El dedo tembloroso de Zoe se cernía sobre el botón de publicación, a punto de poner en marcha una cadena de eventos que sorprendería a todos en Emberfield High. El corazón de Zoe se aceleró mientras estaba sentada en su habitación, el video condenatorio del maltrato de Amara abierto en su teléfono. Dudó su conciencia, librando una guerra con su miedo. ¿Qué pasaría si se metiera en problemas por filmar sin permiso? ¿Qué pasaría si nadie la creyera? Pero la imagen del rostro abatido de Amara apareció en su mente, robándole su determinación. Con una respiración profunda presionó cargar y vio cómo el video comenzaba su viaje al mundo digital. El clip se difundió rápidamente por las plataformas de redes sociales, transformándose de un incidente local en una conversación nacional sobre la discriminación racial en las escuelas. Las vistas se dispararon acompañadas de una avalancha de comentarios que expresaban conmoción y enojo. Hashtags como #justicia para Amara y #discriminación en Emberfield comenzaron a hacer tendencia, amplificando la historia de Amara más allá de los confines de su pequeña ciudad. A medida que el video ganaba tracción, las estaciones de noticias locales se enteraron de la historia. A la mañana siguiente, las furgonetas se alinearon en la calle afuera de Emberfield, con sus antenas parabólicas alcanzando el cielo como árboles de metal. Los reporteros estaban listos, ansiosos por capturar cualquier declaración o reacción de los estudiantes, maestros o administradores. Amara, que no sabía de la existencia del video, se despertó y encontró que su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones. Los mensajes de apoyo inundaron de amigos, extraños e incluso algunas celebridades que había visto su historia. La efusión de solidaridad fue abrumadora, un marcado contraste con el aislamiento que había sentido el día anterior. Una anticipación eléctrica cargó el aire cuando los estudiantes llegaron a la escuela. Los susurros resonaron por los pasillos, acentuados por el ping
ocasional de un teléfono a medida que llegaban más actualizaciones, la charla matutina habitual había sido reemplazada por conversaciones urgentes y susurradas sobre la discriminación, la justicia y lo que todo significaba para su escuela. A mitad del primer período, la voz del director crepitó en el intercomunicador, su tono confiado habitual, notablemente tensó la atención de todos los estudiantes y profesores. Realizaremos una asamblea de emergencia en el gimnasio de inmediato. Procedan allí de manera ordenada. Cuando los últimos estudiantes ingresaron al gimnasio del paquete, un silencio cayó sobre la multitud. El director se paró en el podio, su rostro era una máscara de estrés apenas contenido detrás de él. Los miembros de la junta escolar se movieron incómodos, su presencia fue una clara indicación de la gravedad de la situación. El aire estaba cargado de tensión mientras todos esperaban escuchar cómo abordaría la escuela el video viral, que había expuesto años de injusticia oculta en menos de 24 horas. Las redes sociales habían transformado la lucha privada de Amar en una pública. Reckoning había dado voz a su sufrimiento silencioso, obligando a los que estaban en el poder a enfrentar verdades cómodas que habían ignorado durante mucho tiempo. Mientras el director se aclaraba la garganta para hablar, la pregunta en la mente de todos era clara: ¿esta tormenta de fuego digital conduciría a un cambio real o sería solo otro momento fugaz en el ciclo interminable de indignación en línea? La tensión en la oficina del director era palpable mientras la junta escolar lidiaba con la crisis que se desarrollaba. El director Hawkins caminaba nervioso, sus zapatos lustrados resonando contra el piso de madera. Alrededor de la mesa de conferencias, los miembros de la junta intercambiaron miradas preocupadas, sus teléfonos zumbaban incesantemente con alertas de noticias. La señora Ramírez rompió el silencio tenso: debemos actuar rápidamente, esta situación se está saliendo de control. El señor Chen, el asesor legal, advirtió contra las decisiones apresuradas: debemos ser cuidadosos, el daño potencial a la reputación de la escuela es severo. Afuera, la creciente multitud de manifestantes coreaba justicia, sus carteles visibles a través de la ventana. El peso del fracaso colectivo colgaba en el aire mientras la junta lidiaba con sus opciones limitadas. A medida que pasaban las horas, los ánimos se caldeaban. La señora Ramírez sugirió una disculpa pública, pero el señor Chen advirtió contra admitir la culpa. El debate se enfureció con cada solución propuesta que parecía crear nuevos problemas. Finalmente, después de una intensa discusión, se redactó una declaración. El director Hawkins miró los párrafos cuidadosamente redactados y se preguntó si serían suficientes para calmar la tormenta. El documento prometía una investigación exhaustiva, enfatizaba el compromiso de la escuela con la igualdad y describía los pasos inmediatos para abordar la situación. La duda asintió con la cabeza mientras se preparaba para enfrentar a la multitud que esperaba. ¿Estas palabras realmente abordarían los años de problemas sistémicos que habían llevado a este momento, o eran simplemente un vendaje en una herida que requería una curación mucho más profunda? Con una respiración profunda, el director Hawkins se enderezó la corbata y se dirigió a la puerta. El canto amortiguado se hizo más fuerte, un recordatorio constante del desafío que tenía por delante. Cuando entró en el pasillo, no podía quitarse la sensación de que estaban tambaleándose al borde de un precipicio. La respuesta de la escuela marcaría el tono de todo lo que siguió, y el peso de la responsabilidad lo presionó como una fuerza física. Mientras el caos llovía afuera, un tipo diferente de confrontación se gestaba dentro de los muros de la escuela. Amara, sentada en la oficina del director con sus padres a su lado, preparada para romper su silencio de un mes. El director Hawkins se acomodó en su silla, su autoridad habitual disminuyó notablemente. Comenzó: pequeña Amara, comenzó su voz apenas por encima de un susurro, un comentario sarcástico aquí, una porción más pequeña allí. Mientras relataba el maltrato, su voz se hizo más fuerte, describió las verduras marchitas, la leche vencida, las sonrisas crueles que acompañaban a cada escasa porción. Con cada revelación, el rostro del director Hawkins palideció, escuchó atentamente mientras Amara pintaba una imagen vívida de humillación diaria y tranquilidad, desesperación. Hizo preguntas buscando aclaraciones sobre fechas y detalles. La gravedad de la situación se hizo cada vez más evidente. Esto fue un fallo sistémico que había permitido que la discriminación se propagara sin control. Mientras Amara se acercaba al final de su relato, un plan se formó en su mente, su voz se volvió más segura mientras pasaba de relatar errores pasados a describir su visión para el futuro. Esto no le puede pasar a nadie más, Amar, declaró. Reunión el director Hawkins: mirada, necesitamos nuevas políticas, mejor supervisión y capacitación para todo el personal, y necesitamos una forma para que los estudiantes reporten problemas sin temor a represalias. El señor y la señora Johnson intercambiaron una mirada de orgullo. Su hija, que había sido tan golpeada por esta experiencia, ahora hablaba con la autoridad de un activista experimentado. Entendieron que su papel en esta lucha apenas comenzaba. Cuando la reunión llegó a su fin, el director Hawkins aseguró a los Johnson que se tomarían medidas inmediatas, pero Amara y sus padres sabían que las promesas por sí solas no eran suficientes. Dejaron la oficina como defensores, embarcándose en una misión por un cambio sistémico en los días y semanas que
Siguieron los Johnson se convirtieron en elementos fijos en las reuniones de la Junta Escolar, participantes vocales en foros comunitarios, y los incansables partidarios de la creciente campaña de su hija por la igualdad. Lo que había comenzado como una lucha personal se había transformado en una misión familiar que remodelaría el enfoque de la comunidad hacia la justicia y la responsabilidad en la educación. La batalla de los Johnson contra la injusticia resultó estar lejos de ser solitaria cuando se difundió la historia de Amara, reveló un problema generalizado de discriminación sistémica en Ember Fall. El video había expuesto un problema que muchos habían sospechado, pero pocos habían enfrentado, lo que desató una indignación que rápidamente envolvió a la comunidad. Las organizaciones locales de derechos civiles se acercaron a los Johnson para ofrecer apoyo y recursos. El punto de partida de un movimiento floreciente, se organizó un ayuntamiento y, cuando cayó la oscuridad, los residentes ingresaron al auditorio con sus rostros grabados con preocupación y determinación. Amara se sentó en la primera fila con sus padres cuando comenzó la reunión. Orador tras orador dio un paso adelante para compartir historias de discriminación que habían enfrentado. Mientras Amara escuchaba, se dio cuenta de que su lucha era parte de un patrón de injusticia mucho más grande que había plagado a su comunidad durante mucho tiempo. La reunión se extendió hasta la noche con propuestas de cambio impulsadas por la determinación colectiva. Los líderes comunitarios pidieron una mayor supervisión en las escuelas, capacitación obligatoria de sensibilidad para empleados públicos y una junta de revisión independiente para investigar las denuncias de discriminación. A medida que se acercaba la medianoche, Amar se encontró en el podio con el corazón palpitando, miró el mar de caras unidas en su deseo de cambio. Su voz, una vez silenciada por el miedo, ahora sonaba clara y fuerte mientras compartía su visión de un campo Ember más equitativo. La reunión concluyó en las primeras horas, pero marcó solo el comienzo. En los días que siguieron, Amberfield experimentó una transformación, aparecieron carteles en el patio que proclamaban apoya a Amara e igualdad para todos. En toda la ciudad, las empresas locales se comprometieron a combatir la discriminación. La Junta Escolar, bajo una intensa presión pública, anunció reuniones de emergencia para revisar sus políticas. Lo que había comenzado como la postura de una niña contra la injusticia, se había convertido en un catalizador para un ajuste de cuentas en toda la comunidad. Mientras Amara caminaba hacia la escuela rodeada de signos visibles de apoyo y solidaridad, se dio cuenta de que su pequeño acto de valentía había provocado un movimiento que remodelaría Emberfield para las generaciones venideras. M. Granger se sentó rígida en la silla de respaldo duro. Su actitud, una vez segura, se desmoronó bajo el peso del escrutinio. La pequeña oficina sin ventanas en el ala administrativa de la escuela se sentía sofocante. El aire denso por la tensión en el escritorio. El señor Dawson, el representante de recursos humanos, la miró con una mirada impasible. Señorita Granger, hemos revisado la evidencia en video y las numerosas quejas presentadas en su contra. El señor Dawson comenzó. Su voz era firme y profesional. ¿Puede explicar sus acciones? La boca de la señora del comedor se abrió y se cerró. Su habitual lengua afilada le falló. Solo estaba haciendo mi trabajo. Tartamudeó las palabras que sonaban huecas incluso para sus propios oídos. El bolígrafo del señor Dawson se rascó, a través del papel registrando su débil defensa y la disparidad en los tamaños de las porciones, los alimentos vencidos, los comentarios que le hiciste a Amara Johnson. El rostro de M. Granger palideció, cuando el alcance total de las acusaciones se hizo evidente. Ella siempre había visto sus acciones como inofensivas, una forma de mantener el orden en su dominio, pero ahora enfrentada con los fríos y duros hechos, la gravedad de su comportamiento comenzó a hundirse a medida que avanzaba. La tarde, el mundo cuidadosamente construido de M. Granger se desenredó hilo a hilo. El señor Dawson trabajó metódicamente en una lista de incidentes, cada uno otro clavo en el ataúd de su carrera. M. Granger, dada la gravedad y duración de estas infracciones, me temo que no tenemos más remedio que despedirla con efecto inmediato. El señor Dawson finalmente anunció su tono sin dejar lugar a discusión. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Había trabajado en esta escuela durante más de 2 décadas, había visto a generaciones de estudiantes pasar por su fila de almuerzo, y ahora en el lapso de una sola tarde, todo había terminado. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. M. Granger se levantó con piernas temblorosas, su cabeza inclinada en derrota, fue escoltada a través de los pasillos que una vez había patrullado con tanta autoridad, pasada a aulas donde susurros y dedos que señalaban seguían su progreso. La cafetería se alzaba frente a ella, y M. Granger sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Este había sido su dominio, su fortaleza, ahora se erguía como un testigo silencioso de su caída. Los mostradores relucientes y las bandejas ordenadas parecían burlarse de ella cuando pasaba. Cuando salió el aire fresco de la tarde, golpeó su rostro. Las puertas se cerraron detrás de ella con un clic definitivo final. La
Señorita Granger se dio cuenta de que sus acciones no solo le habían costado un trabajo, sino que también habían abierto una caja de Pandora de preguntas legales y éticas que resonarían en la comunidad durante los años venideros. Los pasillos de Emberfield High crepitaban de tensión, un marcado alejamiento de la atmósfera despreocupada habitual. El video viral de Amar había fracturado el delicado ecosistema social, dejando a la escuela profundamente dividida mientras caminaba hacia su casillero. Amara sintió el peso de innumerables ojos sobre ella, una mezcla de admiración, sospecha y hostilidad apenas disimulada cerca del ala de ciencias. Un acalorado debate estalló entre dos grupos de estudiantes. Ya era hora de que alguien expusiera la verdad. Una chica con cabello azul vibrante, exclamó. Un chico con una chaqueta de Letterman replicó. ¿Estás sacando esto de proporción? La señorita Hernández, la maestra de química, intervino rápidamente para llevar a los estudiantes que discutían a su salón de clases. La cafetería, que alguna vez fue un mosaico de clics muy unidos, ahora estaba medio vacía mientras los estudiantes gravitaban hacia aquellos que compartían sus puntos de vista. Amara se encontró en el centro de un pequeño pero creciente círculo de seguidores, mientras que Zoe, que había grabado el video, se sentó sola en el otro extremo del salón. Su acto de coraje cobró un alto precio a medida que pasaban los días. La tensión comenzó a aparecer. La oficina del consejero escolar vio un aumento en las visitas con el calendario del señor Patel lleno a reventar en la clase de historia. El señor Greenwood luchó por mantener el orden mientras las discusiones rápidamente se convertían en peleas a gritos. Aprenderemos a discutir estos problemas con respeto, finalmente gritó con su rostro usualmente jovial Stern, o no los discutiremos en absoluto. En medio del caos, pequeños actos de bondad surgieron. Una sonrisa tímida de un estudiante de segundo año, una nota anónima de apoyo en el casillero de Amar y una invitación fuerte para unirse a un equipo de voleibol durante la clase, todo en marcado contraste con la tensión prevaleciente. Cuando sonó la campana final, Amar se quedó junto a su casillero viendo a sus compañeros pasar. Sus rostros reflejaban un caleidoscopio de emociones, algunos apresurándose mientras otros ofrecían un reconocimiento tentativo. La escuela estaba cambiando. Se dio cuenta de que viejas amistades estaban siendo puestas a prueba, nuevas alianzas se estaban formando y creencias arraigadas estaban siendo desafiadas. Mientras se echaba la mochila al hombro y se dirigía a la salida, Amar no pudo evitar preguntarse qué traería el mañana en este nuevo paisaje incierto. La única certeza era que Emberfield High nunca volvería a ser la misma. En medio del caos que envolvía a Emberfield High, un grupo inesperado surgió para apoyar la causa de Amara. El personal de limpieza de la escuela, relegado durante mucho tiempo a un segundo plano, dio un paso adelante con una resolución que tomó a todos por sorpresa. El señor Rodríguez, el jefe de conserjes, convocó una reunión improvisada en los oscuros confines del sótano de la escuela. El aire estaba cargado con el olor a productos de limpieza y años de secretos acumulados que el personal de conserjes archivó en sus rostros, grabados con determinación y aprensión. Ya no podemos permanecer en silencio. El señor Rodríguez comenzó con su voz baja pero firme. Hemos visto demasiado a lo largo de los años. Los demás asintieron con la cabeza en acuerdo. Sus ojos reflejaban el peso de innumerables injusticias presenciadas a medida que avanzaba la reunión. Surgieron historias de discriminación observada en toda la escuela. Los conserjes, invisibles para muchos pero siempre presentes, habían sido testigos involuntarios de una cultura de prejuicios que impregnaba cada rincón de Emberfox. Alianza esperada. La brecha entre estudiantes y personal comenzó a desmoronarse ante su objetivo compartido. Se organizó una reunión clandestina en el antiguo gimnasio de la escuela. Mucho después de que sonara la campana final, los estudiantes y los conserjes se reunieron en el espacio mohoso. Su improbable alianza uniendo generaciones y divisiones sociales. Juntos formularon una lista de demandas para un cambio sistémico. La experiencia del señor Rodríguez con el funcionamiento interno de la escuela resultó invaluable mientras redactaban propuestas. Los estudiantes ofrecieron nuevas perspectivas para crear un ambiente más inclusivo. La energía en la sala era eléctrica, impulsada por un sentido compartido de propósito y la emoción de finalmente tomar acción. Cuando el amanecer amaneció, proyectando largas sombras a través de las ventanas sucias del gimnasio, el grupo emergió con un plan integral de reforma. Sus demandas incluían capacitación obligatoria en sensibilidad y un sistema de denuncia anónima de incidentes de prejuicio y reuniones regulares del ayuntamiento para abordar las preocupaciones en curso. La administración, sorprendida por esta alianza inesperada, se encontró frente a un frente unido que cruzaba los límites de la tradición. La vista de los estudiantes y el personal de limpieza parados hombro con hombro presentando un conjunto cohesivo de demandas era una imagen poderosa que no podía descartarse fácilmente. El director Hawkins, con el rostro pálido al darse cuenta de cuán profundos eran los problemas, no tuvo más remedio que tomar medidas inmediatas. El conocimiento interno del conserje combinado con la defensa apasionada de los estudiantes había creado una fuerza demasiado fuerte para ignorarla a medida que las noticias de la alianza se extendían por todo el campo Ember.
comenzaron a surgir aliados más inesperados. Los maestros que durante mucho tiempo habían albergado preocupaciones sobre las prácticas de la escuela ahora se sintieron envalentonados para hablar. Los padres que habían desestimado las quejas de sus hijos a medida que las exageraciones comenzaban a mirar más de cerca. La institución en la que habían confiado la alianza entre Amara, sus compañeros de estudios y el personal de limpieza se había convertido en el catalizador de un movimiento que remodelaría el campo Ember. Frente a este frente unido, las viejas estructuras de poder y privilegio comenzaron a desmoronarse, dando paso a una nueva era de responsabilidad e inclusión. El gimnasio vibraba de tensión mientras las cámaras destellaban y los micrófonos estaban listos. Los estudiantes, los padres y los representantes de los medios llenaron las gradas, su mirada colectiva fija en el podio de la cancha central. La junta escolar, presidente el señor Harrington, se acercó con pasos medidos. Su rostro era una máscara de solemnidad cuidadosamente compuesta. Amara se sentó en la primera fila, su corazón latía contra su caja torácica, sintió la mano tranquilizadora de su madre en su hombro, pero hizo poco para calmar la tormenta de emociones que se agitaban dentro de ella. La sala cayó en un silencio expectante mientras el señor Harrington se aclaraba la garganta y se inclinaba hacia el micrófono. Buenas noches, comenzó su voz haciendo eco a través del espacio cavernoso. Estamos reunidos aquí hoy para abordar los eventos recientes que han sacudido a nuestra comunidad escolar hasta su núcleo. Hizo una pausa, sus ojos escaneando a la multitud, antes de decidirse por Amara en nombre del Emberfox. El peso de la expectativa presionó sobre ella, amenazando con aplastarla bajo su inmensidad. En ese momento se dio cuenta de que su respuesta marcaría el tono de todo lo que siguió. Amara se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente mientras se dirigía al podio. El micrófono se alzaba ante ella, un centinela silencioso esperando su veredicto. Respiró profundamente, estabilizándose contra la avalancha de emociones amenazando con abrumarla. Gracias, señor Harrington, por tu disculpa. Amar comenzó, su voz cada vez más fuerte con cada palabra, pero las disculpas, aunque importantes, son solo el comienzo. Lo que me pasó no fue un incidente aislado, fue un síntoma de un problema mucho más grande que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Un murmullo se extendió por la multitud mientras Amara continuaba sus palabras, cortando la cuidadosamente construida narrativa de contrición y redención. Habló de la custodia, los testimonios del personal, de los innumerables otros estudiantes que habían sufrido en silencio, de los problemas sistémicos que eran mucho más profundos que un solo trabajador de cafetería prejuicioso. Cuando Amara concluyó su discurso improvisado, una consecuencia inesperada de la disculpa pública de la escuela, comenzó a desarrollarse. El evento, cuidadosamente orquestado destinado a sofocar la controversia, se había convertido en un catalizador para un cambio aún mayor. Los estudiantes que habían permanecido en silencio ahora encontraron el coraje para presentarse con sus propias historias. Los padres que habían dudado en involucrarse ahora exigieron respuestas y acción. El gimnasio zumbó con una nueva energía mientras la gente comenzaba a hablar entre ellos, formando grupos de discusión improvisados y comités de acción. Lo que había comenzado como un ejercicio de relaciones públicas cuidadosamente controlado, se había transformado en algo mucho más poderoso, movimiento de base para un cambio real y duradero en la escuela secundaria. En Fieldel, movimiento de base que había surgido en el gimnasio estaba a punto de encender una tormenta de fuego de cambio en la escuela secundaria Emberfield. Cuando la junta escolar se reunió para sesiones de emergencia, surgió una pregunta desalentadora: ¿podrían realmente transformar un sistema roto, o sus esfuerzos no serían más que una capa brillante sobre problemas profundamente arraigados? En las semanas siguientes, la sala de reuniones de la junta escolar se convirtió en un campo de batalla de ideas e ideologías. La doctora Amelia Rodríguez, una reconocida experta en equidad racial y educación, se sentó a la cabecera de la mesa. De lo que estamos tratando aquí es desmantelar y reconstruir toda una cultura. Afirmó que su voz era firme e inquebrantable. Sus palabras enviaron una onda de inquietud a través de la sala. Los miembros de la junta se movieron en sus asientos, algunos desviaron la mirada, otros la miraron fijamente con una mezcla de determinación y temor. La tarea que tenían por delante parecía insuperable. Una compleja red de racismo sistémico, inercia burocrática y prejuicios profundamente arraigados. A medida que el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras en la sala, la junta se adentró en la política. La reforma de todos los aspectos de la vida escolar fue objeto de escrutinio, desde la comida de la cafetería hasta los programas de capacitación del personal. Ninguna verdad incómoda quedó sin examinar. En una medida sorprendente, se invitó a Amara y sus aliados a brindar información sobre las nuevas políticas. El sitio de los estudiantes sentados hombro con hombro con los miembros de la junta, sus voces tenían el mismo peso en las discusiones. Fue un poderoso símbolo de cambio. Amar se dirigió a la sala, sus ojos brillaban de pasión. Necesitamos un sistema donde cada estudiante se sienta visto, escuchado y valorado, dijo. Su voz era firme a pesar de las mariposas en su estómago. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío y un llamado a la acción. Después de semanas de intenso trabajo, surgió un plan integral para el cambio. El documento representó un cambio fundamental en el
Enfoque de la escuela hacia la educación y la equidad. Cuando se presentó el borrador final a la Junta, una sensación de esperanza cautelosa llenó la sala. Los cambios inmediatos fueron rápidos y visibles. Nuevos carteles que promovían la inclusión adornaban los pasillos, el menú de la cafetería se sometió a una revisión completa, se implementó un sistema de denuncia anónima para abordar la discriminación, pero quizás el cambio más significativo fue el cambio de actitud, la conciencia recién descubierta que impregnaba cada interacción dentro de las paredes de la escuela. Cuando Amara caminó por los pasillos de Emberfield High, pudo sentirlo, una corriente de cambio sutil pero inconfundible que llevaba consigo la promesa de un futuro más equitativo. A medida que la historia de Amara se difundió más allá de Emberfield, su impacto creció inesperadamente. El video viral que exponía la discriminación en su escuela se convirtió en un catalizador para el cambio. Los distritos escolares a nivel nacional buscaron orientación para abordar problemas similares, mientras que las conferencias de liderazgo juvenil extendieron invitaciones a Amara. Inicialmente aterrorizada por el foco, Amar descubrió una fuerza interior cuando comenzó a hablar en eventos. Sus palabras, una vez silenciadas, ahora resonaban con las audiencias. Habló de resiliencia, defendiendo lo correcto y la importancia del apoyo comunitario. Mientras compartía su experiencia, Amara observó el amanecer comprensivo en los ojos de sus oyentes, inspirando a otros a presentarse con sus propias historias de discriminación. La creciente conciencia reveló el verdadero alcance del problema, lo que impulsó a los políticos locales a tomar nota. Se redactaron proyectos de ley para abordar la discriminación escolar y garantizar la igualdad de trato para todos los estudiantes. Amara se encontró participando en reuniones de comités, su voz ahora valorada en lugares inesperados. En Emberfold, lo que comenzó como una pequeña reunión pronto se expandió y se trasladó a lugares más grandes. Los padres compartieron recursos, ofrecieron apoyo emocional y elaboraron estrategias para la defensa eficaz de sus hijos. A medida que avanzaba el año escolar, surgieron cambios sutiles en Emberfield High. Los estudiantes de diferentes orígenes se mezclaron más libremente y los maestros hicieron esfuerzos conscientes para crear entornos de aprendizaje inclusivos. La cafetería se transformó de un campo de batalla en un lugar de unidad con diversos grupos de estudiantes que compartían comidas y conversaciones. La historia de Amar se había convertido en un faro de esperanza que inspiró un cambio mucho más allá de su propia escuela. Sirvió como recordatorio de que una voz que se alza en busca de la justicia podría encender un movimiento. Parada en su casillero una tarde, viendo la diversa corriente de estudiantes fluir por los pasillos, Amar se dio cuenta de que su lucha por la igualdad recién había comenzado. Las ondas de cambio que había provocado el movimiento continuaría difundiéndose, tocando vidas y transformando comunidades de maneras que ella nunca había imaginado posibles. Mientras el sol se hundía en el horizonte proyectando largas sombras sobre el campo Ember High, Amara estaba parada en la entrada, sus ojos escaneando los pasillos que alguna vez fueron pasillos hostiles. Ahora resonaban con las voces de estudiantes de todos los orígenes, un testimonio del cambio por el que había luchado en su viaje de víctima asustada a determinada. Catalyst había remodelado la escuela y la comunidad, demostrando que una voz podía desencadenar un movimiento. Si te inspira la determinación de Amara, haz clic a la derecha para conocer a Jaden, un niño decidido con parálisis cerebral, cuya madre descubrió el patrón horrible de acoso de un entrenador a niños discapacitados. Su valiente postura atrajo la atención nacional y cambió las políticas de accesibilidad para siempre. O haz clic a la izquierda para descubrir la historia de Michael, un niño encerrado en un armario por su maestra por actuar como su hermana. Una grabación secreta expuso un abuso impactante que sacudió el sistema educativo hasta sus cimientos.